lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El sol se alzaba en el horizonte, bañando la tierra con su luz dorada. Era un nuevo día, y la esperanza parecía fluir como un río entre los corazones de los que estaban reunidos en la aldea de Nazaret. La multitud se congregaba en la plaza central, donde se esperaban grandes milagros y enseñanzas que cambiarían vidas. Entre la multitud estaba María, la madre de Jesús, cuyo corazón palpitaba de expectativa. Ella recordaba las palabras del ángel que le había anunciado su concepción, porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37. Mientras contemplaba a la gente, su oración silenciosa ascendía a los cielos, que parecían esperar el momento oportuno para manifestar la gloria del Señor. De pronto, una voz resonó fuerte y clara. Era Jesús, el Hijo de Dios, quien había llegado para transformar no solo cuerpos, sino también almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, proclamó con firmeza. Su invitación era un bálsamo para los quebrantados, y muchos comenzaron a acercarse con corazones anhelantes, llenos de fe y necesidad. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Bartimeo, que había sido ciego de nacimiento. Su vida había estado marcada por la oscuridad y el aislamiento, pero había escuchado hablar de Jesús y su fama como sanador. Con fe ardiente, comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. A pesar de que la multitud intentaba silenciarlo, su clamor crecía en volumen. Hijo de David, ten misericordia de mí, resonaba en el aire, y con cada grito, su fe se hacía más fuerte. Jesús, al escuchar su grito, se detuvo y preguntó: ¿qué quieres que te haga? Marcos 10:51. El hombre, con la voz temblorosa pero decidida, respondió: Rabí, que recobre la vista. En ese instante, hubo un silencio profundo, como si el universo contuviera el aliento. El poder de Dios estaba a punto de revelarse en un acto de misericordia. Vete, tu fe te ha salvado, dijo Jesús, y al instante, Bartimeo recuperó la vista. Su alegría fue desbordante, comenzó a alabar a Dios en voz alta, un canto de agradecimiento que resonaba en los corazones de todos los presentes. Jesús no solo sanó su vista, iluminó su alma, la multitud estalló en alabanza y admiración, y muchos comenzaron a entender que Jesús era más que un profeta, era el cumplimiento de las promesas de Dios. Las palabras de los profetas resonaban en sus mentes: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Mientras Jesús continuaba enseñando, un hombre del sinagoga, con rostro serio y con el peso de la tradición sobre sus hombros, se acercó. Sus ojos mostraban preocupación y su corazón un dilema que necesitaba resolución. Maestro, hemos oído de tus milagros, pero en mi hogar hay enfermedades y sufrimiento. ¿Puedes también sanar a los que están lejos? Con una mirada que atravesaba corazones, Jesús sonrió. No hay nada oculto que no sea manifestado, y lo que crees que está lejos puede estar más cerca de lo que imaginas, respondió, dejando a la multitud con un profundo sentido de expectativa. La revelación de ese día indicaba que la obra divina aún no había terminado, y el misterio del poder de Dios iba más allá de lo visible. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntaban algunos, mientras otros comenzaban a prepararse para creer. Mientras el sol se ponía, un nuevo plan del cielo estaba por ser revelado, y la multitud se sentía en una encrucijada entre lo conocido y lo desconocido, esperando con fervor lo que aún estaba por venir. La esperanza de redención fluía, y la promesa de sanidad y restauración vibraba en el aire, dejando a todos con un deseo ardiente de escuchar más, de ver más, de experimentar con sus propios ojos el milagro que sobrevenía. Porque, después de todo, ¿qué milagro aguardaba a la vuelta de la esquina en el plan soberano de Dios? Mientras la noche comenzaba a envolver la aldea en su manto de sombras, una paz inquietante se cernía sobre Nazaret. La gente aún murmullaba entre sí, asimilando el milagro que habían presenciado. Jesús, con el rostro iluminado por el destello de la fe renacida en Bartimeo,
continuaba su enseñanza con una elocuencia que penetraba en lo profundo del corazón. Fue entonces cuando una mujer, de nombre Sara, se abrió camino entre la multitud. Había vivido años de sufrimiento a causa de una enfermedad que la había debilitado y mantenido recluida en la oscuridad de su hogar. Harta de su dolor, impulsada por el testimonio de Bartimeo, se acercó con determinación, sintiendo que la oportunidad de su sanidad había llegado. Si tan solo pudiera tocar su vestido, pensaba, recordando las historias de sanación que había oído. ¿Quién se atreve a venir a mí con fe?, preguntó Jesús, su voz resonando como un eco divino entre la multitud. Esto animó a Sara, y en un acto de valentía, extendió su mano, tocando el borde del manto de Jesús. Instantáneamente, una sensación de calor recorrió su cuerpo, y sintió como si una corriente de vida renovada fluyera en su interior. En ese instante, Jesús se volvió, consciente de que algo había ocurrido. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, y sus discípulos se miraron entre sí, confundidos ante la reducción de la multitud que lo rodeaba. Jesús insistió, alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46. La mujer, temblando, se presentó, y con voz entrecortada, contó su historia, desde sus días de sufrimiento hasta el instante que había cambiado su vida. La multitud guardó silencio. El eco de la historia de Sara resonaba en sus corazones, recordándoles la compasión y el amor que emanaban de Jesús. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34, proclamó él, y las lágrimas de alivio comenzaron a fluir, no solo de Sara, sino de muchos otros que habían sido tocados por su testimonio. Mientras el clamor de alabanza se alzaba nuevamente, otro hombre se adentró en la plaza. Era un oficial, líder de la sinagoga, y su rostro estaba marcado por la desesperación. Maestro, mi hija está a punto de morir. No tengo tiempo que perder, ven y pon tus manos sobre ella para que viva. Marcos 5:23. La urgencia de sus palabras creó un cambio tangible en el ambiente, y muchos comenzaron a seguir a Jesús, deseando ser parte de la providencia divina que se desplegaba. Mientras emprendían el camino, la multitud quedó con la incertidumbre de lo que vendría. Jesús, con paso resuelto, sabía que el camino hacia la casa del oficial estaba lleno de compasión que desbordaba y milagros que transformaban. Sin embargo, había un secreto escondido en el corazón de Dios que iba más allá de las expectativas humanas y los deseos de la multitud. Mientras caminaban, el frío de la noche clamaba a la tierra, y el aire estaba cargado de expectación. Las palabras proféticas resonaban en los corazones de aquellos que seguían. Porque el suelo que pisaban no solo era el escenario de un milagro inminente, sino el umbral de un plan más vasto y soberano del cielo. Nadie podía imaginar la profundidad del amor de Dios, que ya había tejido su historia desde la eternidad. ¿Qué más está por revelarse en este encuentro?, se preguntaban los presentes, con corazones palpitantes de anticipación. Porque dentro del manto de esa noche, el Dios de lo imposible se disponía a desenredar su perfecto plan, y lo que había comenzado con una curación iba a culminar en una revelación sin precedentes que marcaría a generaciones futuras. Así, la historia continuaba. La trama del divino propósito de Dios iba más allá de lo que los ojos podían ver. ¿Qué lecciones y milagros aguardaban en el camino, mientras la luz de Jesús se acercaba a aquellos que ansiosamente le seguían? El cielo estaba a punto de abrirse, mostrando que el poder de Dios podía sanar, resucitar y transformar incluso el corazón más herido. A medida que la multitud avanzaba, el murmullo se intensificaba, como el sonido de un río que fluye rápidamente. Las palabras del oficial retumbaban en la mente de todos: mi hija está a punto de morir. Una preocupación palpable se posó sobre los corazones, y algunos temían que el tiempo se estuviese agotando. Jesús, consciente de la turbación que sentían los que le rodeaban, caminaba firme, llevando consigo la esperanza que parecía ausente en la vida del oficial. De pronto, una voz resonó entre la multitud, una voz que se elevaba en súplica: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Era un hombre, ciego de nacimiento, que había escuchado de los milagros de Jesús y no se dejaría disuadir. Cada paso hacia Jesús era una declaración de fe, un grito de confianza en aquel que traía restauración. «Cállate», gritó un grupo que lo rodeaba, queriendo silenciar su clamor. Pero el hombre, sin percatarse de la desaprobación, alzó su voz aún más. «Hijo de David, ten misericordia de mí», Marcos 10:47. Jesús se detuvo y miró hacia el hombre, y en su mirada había una compasión infinita. «¿Qué quieres que haga por ti?», le preguntó, Marcos 10:51, y el ciego, con la certeza de que su vida estaba en juego, respondió, «Maestro, quiero ver». La multitud se quedó en silencio, conteniendo el aliento, esperando la respuesta del maestro. «Ve, tu fe te ha salvado», dijo Jesús, Marcos 10:52. En ese momento, los ojos del hombre fueron abiertos, y con una visión renovada comenzó a alabar a Dios, siguiendo a Jesús en el camino. El clamor de su gratitud inundó el aire, resonando en los corazones de todos los presentes, quienes entendieron que la fe puede abrir puertas a lo que parece imposible. Mientras tanto, el corazón del oficial latía con más fuerza. ¿Y si no llegamos a tiempo?, se preguntaba, consumido por la ansiedad. Pero Jesús, quien estaba en su camino, no cedía ante la verbalización del miedo. En medio de la alegría por el milagro, llegaron a ellos noticias desalentadoras de la casa del oficial. «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestes más al maestro?», Marcos 5:35. La tristeza y la desesperación se apoderaron de él, y su rostro se tornó sombrío, sintiendo que toda esperanza se había desvanecido. Sin embargo, Jesús lo miró y, con un tono firme y lleno de autoridad, le dijo, «No temas, cree solamente», Marcos 5:36. Las palabras de Jesús eran un bálsamo que calmaba las tormentas del alma, y el oficial sintió un nuevo impulso en su interior, como si un torrente de fe comenzara a fluir desde lo más profundo de su ser. La mañana traía consigo no solo el sol, sino la luz de un milagro por venir. Despojándose de la desesperanza, el oficial siguió a Jesús, quien sabía que había un propósito en el dolor. Mientras se acercaban a la casa, la multitud que se agolpaba a su alrededor susurraba, algunos incrédulamente, otros ansiosos por ver qué pasaría. Jesús, en sus pasos, llevó consigo un mensaje de resurrección, estando a punto no solo de sanar, sino de mostrar el poder inigualable del reino de Dios. Así, la escena se preparaba para convertirse en un poderoso testimonio de la resurrección, una revelación del amor y el plan divino que iba más allá de una simple sanación. ¿Qué más estaba por ocurrir en la casa del oficial? ¿Cómo se desplegaría el propósito de Dios ante los ojos atónitos de la multitud? El aire estaba cargado de anticipación, y el cielo estaba listo para abrirse, revelando la gloria de un milagro que cambiaría su entendimiento de la vida y la muerte, y un camino que conducía a la eternidad. A medida que Jesús se acercaba a la casa, el ambiente se tornó denso, los murmullos de la multitud se hicieron ecos de consternación y expectativa. La puerta del hogar del oficial estaba rodeada de quienes llevaban luto, y en el aire flotaba un lamento profundo que atravesaba el corazón de todos los presentes. «¿Por qué alborotáis y lloráis?», preguntó Jesús, su voz clara como el cristal, rompiendo el pesado silencio del duelo. Marcos 5:39. La incredulidad se apoderó de los que escucharon, pues la tragedia era innegable y la muerte, una sentencia sin apelación. Miraban a Jesús, desafiando su autoridad, como si pudieran entender la profundidad de sus declaraciones. «La niña no está muerta, sino que duerme», continuó, y su afirmación provocó risas burlonas entre aquellos que ya lloraban la pérdida. Marcos 5:40. No entendían que en la profundidad de su declaración había poder, el poder de aquel que tiene la autoridad sobre la muerte misma. Jesús, impasible ante el escepticismo y la mofa, tomó de la mano al oficial y a Pedro, Juan y Santiago, y juntos cruzaron el umbral hacia la habitación donde la niña yacía. La atmósfera dentro estaba impregnada de tristeza, y la luz que entraba por la ventana parecía cubrirse de sombras.
Todos los ojos se posaron en el Salvador, quien en ese momento se convirtió en el centro de la esperanza en medio de la desesperación, se arrodilló junto a la cama y con suavidad, pronunció, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate, Marcos 5:41. La voz de Jesús era como un susurro que atravesaba la barrera de la muerte. Aquel instante fue eterno, un breve parpadeo en el tiempo que resonó con la posibilidad extraordinaria de un milagro. Inmediatamente, la niña, de 12 años, se levantó y comenzó a caminar, más viva que nunca. Jesús, enderezándose, miró al oficial, cuyos ojos reflejaban incredulidad y asombro. En el acto, la habitación se llenó de un júbilo indescriptible. No solo fue un milagro de sanación, sino una reafirmación del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Dadles de comer, ordenó Jesús, como si la niña despertara de un profundo sueño, y la alegría inundó la casa como un torrente de vida renovada. Marcos 5:43. La gloria de Dios se revelaba en cada rincón, y todos allí comprendieron que la muerte no tiene la última palabra cuando el Maestro está presente. Con el corazón todavía latiendo con fervor, el oficial dio un paso retrocediendo, todavía atónito. ¿Cómo es posible esto?, pensaba, sintiendo que su fe había sido probada y purificada. En este maravilloso acto, el viaje de su dolor se transformó en testimonio, y aquel encuentro sagrado reveló el insondable propósito divino que anida tras las pruebas humanas. Los murmullos de admiración comenzaron a surgir entre la multitud, y con cada voz que clamaba aleluyas y agradecimientos a Dios, se vislumbraba un cambio en el aire. Ellos estaban siendo testigos de algo que iba más allá de la sanación física, era un presagio de la redención y la esperanza que Dios ofrece a través de su Hijo, pero mientras la alabanza crecía, Jesús gesticuló con la mano, silenciosamente advirtiendo a aquellos que habían presenciado el milagro que no revelaran lo que había ocurrido. Su misión estaba en un plan más amplio, uno que involucraba el sacrificio venidero y la restauración de la humanidad, y aún había más por descubrir. Sus pensamientos se centraron en la necesidad de fe y de ver más allá de lo natural. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquel día se había manifestado el poder divino de Dios, comenzando a escribir una historia que resonaría a través de los siglos, y así, con la milagrosa representación ante sus ojos, el pueblo se interrogaba sobre el próximo acto del Maestro. La revelación pendiente flotaba en el aire, una promesa divina de que aún había más secretos por desvelar, un camino lleno de esperanza que se extendería mucho más allá del horizonte de su entendimiento humano. ¿Qué otras maravillas y misterios planeaba desplegar el Rey de Reyes para su pueblo herido y necesitado? Mientras la multitud se dispersaba, cargando consigo el eco del milagro y el asombro, Jesús salió de la casa, acompañado por sus discípulos. La luz del atardecer doraba el horizonte y una brisa suave acariciaba sus rostros, como si la creación misma celebrara la victoria sobre la muerte. Mientras caminaban, un silencio reverente envolvía a los seguidores. Pero Jesús conocía el peso de la esperanza resurgiendo en sus corazones. Aquellos que habían sido testigos de la resurrección de la niña no podían ignorar que algo más grande estaba en juego, sabían que eran parte de algo extraordinario y divino. ¿No lo ven?, dijo Pedro, rompiendo el silencio. Esto es solo el comienzo de lo que puede hacer, ¿no es así, Maestro? Sus palabras reflejaban la agitación espiritual que crecía en su interior. Cada milagro era un paso más hacia la revelación de la gloria de Dios. Jesús, mirándole con ojos llenos de compasión y sabiduría, respondió, «Te lo digo, Pedro, no son solo estos milagros los que se harán. Habrá días en que veréis el cielo abierto y ángeles descenderán. La fe que me seguís ha de ser probada y será en esos momentos que entenderéis la profundidad de la gracia de Dios». Mientras ellos avanzaban por el polvoriento sendero, la fama de Jesús se extendía como un fuego avivado bajo el carbón. Los corazones estaban inquietos, la necesidad de salvación y sanidad se sentía en el aire. En cada pueblo que cruzaban,
la multitud se precipitaba hacia ellos, deseosos de escuchar las enseñanzas del Maestro y esperar un toque de su sanidad, y así sucedió que llegaron a un pequeño pueblo, donde una mujer, que había padecido de un flujo de sangre durante 12 años, oyó que Jesús estaba cerca. La historia de su sufrimiento era la de miles. Desesperanzada y sin poder encontrar una solución, había gastado todos sus recursos en médicos que no pudieron aliviar su sufrimiento. Pero en el fondo de su ser, una chispa de fe comenzó a arder. Si tan solo pudiera tocar su manto, seré sanada, murmuró para sí misma, Marcos 5:28. Solitaria y escéptica, se mezcló entre la gente. Sabía que la multitud representaba su mayor obstáculo. Pero su urgencia era mayor que su miedo. Cada paso introductor en esa multitud era un acto de fe por sí mismo. Mientras ella se acercaba, un estruendo de voces la rodeaba. Jesús estaba en el centro, hablando y sanando, el resplandor de su presencia iluminaba el lugar. Con un esfuerzo supremo, la mujer se inclinó, extendiendo su mano hacia el borde del manto de Jesús. Y en ese preciso instante, el poder del cielo fluyó hacia ella, solo un toque. Un toque de fe y su mal se desvaneció como neblina bajo el sol. La transformación fue instantánea, el peso de años de dolor y sufrimiento se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, Jesús sintió que una virtud había salido de él. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, mirando hacia la multitud, Lucas 8:45. Todos se miraban, incrédulos. Era un cuestionamiento profundo, destinado a revelar la intersección entre la fe y la obra divina. La mujer, temblando de miedo y asombro, se acercó y confesó: «He sido yo». Las palabras de Jesús sonaron profundas y cargadas de amor. «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu plaga». Marcos 5:34. No solo sanó su cuerpo, sino que restauró su dignidad y su lugar en la comunidad. Mientras se retiraban, el significado de la fe se movía entre ellos. Cada acto de sanidad, cada milagro, cada historia contada, era parte de un plan divino mayor. Jesús sabía que la verdadera herencia no solo era la sanación física, sino la posibilidad de una conexión transformadora con el Dios viviente. En el horizonte, el cielo empezaba a oscurecerse mientras el viaje continuaba. Pero la luz de la verdad brilla aún más en la noche más oscura. La mujer curada sabía que había encontrado fuerza espiritual en su debilidad. Sus discípulos, atónitos, reflexionaban sobre el poder que acababan de presenciar. Allí, en ese momento de revelación, donde la sanidad se unía con la fe, se levantaba una llamada hacia los corazones de todos los que anhelaban un toque de Dios. La verdad de Dios está a tu alcance, resonaba en el aire. Y así quedó claro, cada paso dado en fe lleva consigo la promesa de una realidad transformada. Mientras reflexionaban sobre lo que acababan de presenciar, Jesús continuó su camino. Él sabía que estaba a punto de revelar mucho más, una revelación de salvación y vida eterna que pronto dejaría a todos asombrados. Un nuevo misterio aguardaba, un capítulo aún por escribir en el gran relato del amor de Dios que redime a toda la humanidad. Mientras el grupo continuaba su camino hacia el atardecer, la atmósfera se llenaba de expectativa. Los discípulos apenas podían contener la emoción mientras hablaban entre ellos de la maravillosa sanidad de la mujer. Sin embargo, en el corazón de Jesús, una y otra vez resonaban las palabras proféticas acerca de lo que aún estaba por venir. Él es el Santo de Israel, murmuró Juan, observando a Jesús con la mirada fascinada de quien ha sido testigo de lo extraordinario. ¿Qué más hará? ¿Qué más nos revelará? Jesús, sintiendo las inquietudes de sus seguidores, se detuvo. Con voz serena y firme, dijo: «El camino hacia la gloria está forjado en el sufrimiento. No debe sorprenderos que de la necesidad surja la redención. Seré traicionado, y habrán decepciones, pero en estos momentos veréis el poder de Dios manifestarse de formas que jamás habéis imaginado». Los discípulos se miraron con confusión, incapaces de captar completamente lo que insinuaba el Maestro.
Era el eco de las palabras que habían escuchado en el templo, cuando las Escrituras hablaban de un siervo que sufriría por el bien de muchos, Isaías 53, 5. Pedro, inquieto, replicó, ¿sufrimiento, maestro? ¿Cómo puede haber gloria en la tristeza? Es a través de la dificultad que se perfecciona la fe, respondió Jesús. No solo estoy aquí para curar cuerpos, sino para sanar las almas heridas que buscan redención. La humanidad está atrapada en un ciclo de dolor, y muchos no saben que el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo, se ofrecerá a sí mismo. Mientras hablaba, una sombra de comprensión nubló el rostro de sus discípulos. Una mezcla de tristeza y asombro surgía en sus corazones y estaban empezando a vislumbrar el sacrificio que el Maestro estaba dispuesto a hacer por ellos. Al llegar al extremo del pueblo, encontraron a un grupo agrupado alrededor de un hombre ciego que clamaba, «Hijo de David, ten compasión de mí». Aquel grito desgarrador hizo que la multitud se detuviera. «¿Qué desea este hombre?», preguntó Jesús, dirigiéndose a los que estaban cerca. ¿Acaso su necesidad no es clara para todos? Sin embargo, el hombre no se encontraba dispuesto a ser ignorado, pues la esperanza brillaba en su voz. «Quiero ver», exclamó. «Tu fe te ha salvado», dijo Jesús, mientras extendía su mano hacia él. «Recibe la vista de acuerdo a tu fe», Lucas 18:42. Al instante, los ojos del hombre se abrieron, una luz que nunca había conocido inundó su ser. Se arrodilló ante Jesús, agradeciendo y glorificando a Dios. Los discípulos, abrumados por la intensidad de cada milagro, empezaban a entender que cada hecho era solo una expresión de la gracia de Dios, un preludio de un mensaje aún más profundo, la salvación. Al igual que la mujer que había sido sanada, el ciego ahora entendía el don de la fe y el poder de la obra del Hijo de Dios. La multitud se convirtió en un cántico de alabanzas, y en sus corazones se sembraba una semilla de fe renovada, pero Jesús, al mirar más allá de la multitud, vislumbraba la gran obra que el Padre había preparado. «No os sorprendáis, porque en verdad os digo que el tiempo vendrá», advirtió a sus discípulos, «cuando todos verán su gloria en el cielo, y aquel que se humille será exaltado». Con ese aviso resonando en el aire y el eco de alabanzas aún vibrando sobre ellos, un profundo secreto aguardaba en el corazón de Cristo. Mientras continuaban su camino, quedó claro que el camino de la fe iba a ser puesto a prueba, que cada milagro tenía un propósito divino, y que, pronto, una revelación más grande que la sanidad misma se desataría sobre la humanidad. Pronto él se convertiría no solo en el sanador, sino en el Salvador del mundo, jamás imaginado, pero entrante en toda su plenitud. «Esto es solo el principio», susurró uno de los discípulos, y en el silencio del anochecer, todos sintieron la verdad en sus corazones, un cambio trascendental estaba por venir. A medida que la multitud se dispersaba, la noche caía como un manto sereno sobre el camino de tierra. Un profundo susurro del viento atravesaba el paisaje, llevando consigo la promesa de lo que estaba por revelarse. Jesús continuó su recorrido, y los discípulos se agruparon en torno a él, buscando orientación, como si la inquietud de sus corazones fuera un fuego que no podía ser ignorado. «Maestro», comenzó Andrés, rompiendo el silencio que parecía envolverlos, «la gente no comprende realmente quién eres. Muchos ven solo al sanador, pero nosotros sabemos que eres mucho más. ¿Qué significan tus palabras sobre sufrimiento y gloria? ¿Por qué debería haber una necesidad de sufrimiento para que venga la gloria?» Jesús detuvo su andar y se volvió hacia ellos. «La historia de mi pueblo está entrelazada con el sufrimiento», dijo con ternura. «Así como los profetas de antaño hablaron de mí, recordad las palabras de Isaías, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades», Isaías 53, 5. Esta es la revelación de mi misión, y a través de esto, el sacrificio abrirá un camino hacia la salvación. El eco de su voz resonó en el corazón de los discípulos, pero no solo como palabra, sino como un llamado que les urgía a entender la magnitud del sacrificio que se aproximaba.
Un aire de solemnidad se apoderó de ellos, como si los cielos mismos estuvieran conteniendo el aliento ante la inminente revelación. Mientras el grupo avanzaba, Jesús les indicó que se acercaran al borde de un pequeño acantilado que dominaba el valle. Mirad, dijo, en este lugar muchos han experimentado la gracia de Dios, pero aún les falta la visión espiritual para reconocer lo que viene. Los discípulos observaron la vasta extensión frente a ellos, donde las luces de las casas brillaban como estrellas caídas en la tierra. Cada luz representaba una esperanza, una necesidad, un anhelo profundo por algo más que el simple acto de vivir. Era el eco de corazones quebrantados buscando redención. Maestro, interrumpió Mateo, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que no conocen esta verdad? ¿Qué debemos hacer cuando lleguen tiempos difíciles? Debéis ser testigos, respondió Jesús, de mi amor, de mi compasión. Debéis llevar el mensaje de que el reino de Dios está cerca. Pero recordad, que el mundo no siempre recibirá este mensaje con alegría. La luz que traigo también revelará las sombras ocultas en los corazones de los hombres. Sus palabras cayeron sobre ellos como un suave manto de convicción. La oscuridad de la noche había comenzado a ceder, y podían ver más allá de la superficie de las preocupaciones humanas. Una profunda comprensión llegó a sus corazones, la gloria de Dios se manifestaría a través de la debilidad y el sufrimiento. Entonces, en ese momento de revelación, un ejército de ángeles pareció aparecer entre las estrellas, susurros de alabanza resonando desde lo alto. No temáis, dijo Jesús, alzando la vista hacia el cielo. La obra del Padre está en marcha, y aunque el dolor puede venir, la resurrección traerá nueva vida. Mientras sus palabras se desvanecieron en el aire, un silencio reverencial llenó el espacio. Los discípulos, con los corazones palpitando de entendimiento, comprendieron que el viaje hacia Jerusalén no solo estaba marcado por el sacrificio, sino también por la promesa del resurgir. De repente, una pregunta restante quedó latente en sus corazones: ¿qué será de nosotros en este camino? El eco de la inquietud se hizo aún más fuerte, anhelando respuestas ocultas en el divino plan de Dios. Tenéis que descubrirlo, afirmó Jesús. No solo seréis testigos de mi sufrimiento, sino también de mi gloria. Imagina lo que vendrá, porque así como la semilla debe morir para dar fruto, así se cumplirá el propósito eterno de Dios. Estéis preparados, porque el nuevo pacto será revelado en su tiempo. Con estas palabras, el viento llevó las inquietudes de los discípulos a los límites del horizonte. En sus corazones, la expectativa crecía, apuntando hacia un desenlace que apenas comenzaban a vislumbrar, un misterio divino que cargaba el peso de la esperanza, aguardando el momento de ser revelado. Mientras la brisa nocturna envolvía las almas de los discípulos, Jesús, en su sabiduría, buscó acercarles más a la verdad oculta en la noche. Con un gesto amoroso, les hizo un llamado, una invitación a entender lo que estaba por acontecer no solo en él, sino también en cada uno de ellos. Volved la mirada hacia el valle, les dijo. Las sombras son densas, pero entenderéis pronto que incluso en la oscuridad, hay luz. Porque, como escribió el salmista, aun cuando pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esta es la promesa que os hago. Los discípulos, cautivados por sus palabras, sintieron que la realidad que les rodeaba palpitaba con una vida distinta. Era como si cada hoja y cada piedra en el camino cobrasen sentido, como si el eco de sus pasos resonara en los corazones de aquellos que vendrían a escuchar su mensaje. Pero, maestro, interrumpió Simón Pedro, su voz llena de anhelo, si tú debes sufrir, ¿cómo será nuestro viaje? ¿Seremos capaces de soportar la carga que nos dejas? Pedro, respondió Jesús con firmeza, la fe que se forja en el crisol del dolor es la fe que se levanta ante la adversidad. No estoy llamándoos a un camino fácil, pero os digo esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33.
Las palabras de Jesús resonaron como un eco eterno en sus corazones, un recordatorio de que la victoria estaba al alcance, aunque el sendero estuviera cubierto de espinas. A través del sufrimiento, la manifestación de la gloria de Dios se haría reveladora, pero solo aquellos con ojos de fe serían los testigos, y mientras continuaban su camino, de repente, una figura se materializó en la distancia, aproximándose. Era un hombre, su rostro marcado por el cansancio y la desesperación. «Maestro», clamó, cayendo ante Jesús. «Mi hijo está poseído por un espíritu mudo, mis súplicas no han sido escuchadas». Los discípulos intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo el peso de la urgencia. Jesús se detuvo y, con una mirada profunda y compasiva, se acercó al hombre. «¿Cuánto tiempo hace que padece esto?», preguntó, tocando el corazón de aquel padre angustiado. «Desde su niñez», respondió entre sollozos, «y muchas veces ha intentado destruirlo. Te ruego, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». «Si puedes creer», contestó Jesús con un suave desafío, «todo es posible para el que cree». Marcos 9:23. El hombre, lleno de una mezcla de fe y desesperación, exclamó, «Creo, ayuda mi incredulidad». Con estas palabras, Jesús alzó su voz hacia el espíritu que atormentaba al niño. Una autoridad pura emanaba de él, atravesando la oscuridad y la angustia. «Sal de él y nunca más entres en él», ordenó, y las tinieblas se disiparon. Un grito resonó en la noche, y al instante el niño quedó libre, su mirada llena de luz y de vida. Los discípulos, atónitos, comenzaron a captar la serpiente de la misión que se tejía a través del sufrimiento. No solo eran testigos de la pena, sino también de la profunda intervención divina. En su corazón palpitante, comprendieron que así como la fe puede renacer entre las cenizas, la fidelidad de Dios traería restauración a un mundo quebrantado. Jesús, a la vista de todos, miró a sus discípulos y dijo, «Lo que habéis visto hoy es solo un destello del reino que se acerca. Manteneos firmes, porque lo que vendrá después será más glorioso. El nuevo pacto será el sello de esta verdad, cada corazón que clame a mí hallará salvación». Así, en el susurro de aquellos momentos, el cielo se abrió un poco más, permitiendo que la luz traspasara las densas nubes del futuro. En cada latido, un propósito se revelaba, anunciando un camino de redención, marcando el inicio de la transformación divina. La tensión crecía. La historia de la salvación se escribía, y los discípulos eran parte del lienzo eternamente tejido por la mano del Creador. ¿Qué otras sorpresas guardaba el Maestro para ellos en el camino que seguirían? La inquietud se transformaba en expectación, mientras la siguiente etapa del divino plan empezaba a desplegarse ante sus ojos sedientos de revelación. Finalmente, el día llegó en que el propósito de Dios para la humanidad debía cumplirse. Mientras Jesús se dirigía hacia Jerusalén, un aire de solemnidad envolvía su andar. La multitud que lo había seguido, llena de fe y asombro por sus milagros, se encontraba ahora en un umbral crítico. Era un momento en el que se iba a desvelar algo más allá de sus expectativas, algo que resonaría a lo largo de los siglos. Las puertas de la ciudad brillaban con luz y vida, mientras el bullicio de la festividad previas a la Pascua llenaba las calles. No obstante, el corazón de Jesús sabía que se acercaba el tiempo de su sacrificio. Con cada paso que daba, el peso de las iniquidades del mundo sobre sus espaldas se hacía más palpable. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra muchas cosas y sea desechado por esta generación. Lucas 17:25, murmuró para sí mismo, mientras su mirada se centraba en el monte de los olivos. Su corazón ardía con amor por aquellos que aún no comprendían la profundidad de su misión. Los discípulos, sumidos en sus propios pensamientos, entraban en una preparación que ninguno podría haber anticipado. Esa noche, mientras se reunieron en el aposento alto, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, diciendo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Lucas 22:19. Las palabras resonaban en el aire, cargadas de significado,
no solo estaban comiendo, estaban participando en una nueva alianza que prometía redención a través de su sacrificio. Después, tomó una copa, y dándole gracias, les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, Lucas 22:20. Un profundo sentido de asombro y generosidad llenó el ambiente, mientras los discípulos comenzaban a intuir la magnitud del sacrificio que iba a realizarse. Las lágrimas brotaban en sus ojos, no solo de tristeza, sino de un amor intenso, del reconocimiento de lo que significaba la entrega del Maestro. La noche avanzó y el jardín de Getsemaní se convirtió en el escenario de una lucha espiritual. Con el sudor como grandes gotas de sangre, Jesús oraba, clamando al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. El dolor y la angustia que soportaba por el peso del pecado del mundo eran inigualables. Pero en su súplica había también un profundo deseo de cumplir la voluntad de su Padre, un reflejo de amor y obediencia inquebrantable. Fue entonces, cuando Judas llegó con un grupo de soldados, traicionando con un beso al Hijo del Hombre. El sonido de cadenas y murmullos llenó el aire. En la confrontación que siguió, Pedro sacó su espada en un intento desesperado de defender a su maestro, cortando la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Pero Jesús, con compasión, curó la herida, mostrando que su reino no se defendía con violencia. Lucas 22:51. La traición fue un golpe devastador para los discípulos, y la incertidumbre se apoderó de ellos. Sin embargo, Jesús se mantenía firme, sabiendo que todo lo que estaba sucediendo era parte del plan divino. Este es vuestro momento, les dijo, y la oscuridad reina, pero pronto veréis la luz. Lucas 22:53. A medida que lo arrestaban, los corazones de sus seguidores se llenaron de miedo. Algunos se dispersaron, otros huyeron, y solo Juan permaneció cerca de la cruz. A través del sufrimiento, entre burlas y escarnios, Jesús nunca perdió la mirada de redención sobre aquellos que lo habían rechazado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, clamó mientras sus manos eran atravesadas por los clavos, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Mientras moría en la cruz, no solo llevaba el peso de las injusticias sobre sus hombros, sino que también traía consigo la esperanza de la vida eterna. Al tercer día, el sol nació nuevamente, y con él, la promesa de resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5, preguntaron los ángeles a las mujeres que llegaron al sepulcro. El poder de la resurrección desató un nuevo pacto, una transformación para todos los que creyeran. Los discípulos, que se habían dispersado, se reunieron y fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, convirtiéndose en los portadores de la buena nueva. La libertad que recibieron en la fe se transformó en un lenguaje poderoso que resonó en toda la humanidad. La historia de la salvación se completó en el sacrificio y la resurrección de Cristo, un acto que rompió las cadenas de la muerte y abrió un camino hacia una relación restaurada con Dios. El sacrificio perfecto del Cordero de Dios iluminó el mundo con la esperanza y el amor divino. Ahora, vosotros que habéis oído esta historia, tomad con vosotros la fe que ha sido sembrada. Regocijaos en la redención que se ofrece a través de Cristo, y nunca dudéis de que el sacrificio de Jesús fue por cada uno de vosotros. Mientras la luz de la verdad brilla en los corazones, la invitación se extiende, vení y sígueme, Mateo 4:19. Este es el momento de responder al llamado del Maestro, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa verdad. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y sigue explorando las historias que cambiarán vidas. Comenta tus reflexiones sobre este final y cómo la historia de redención resonará en tu corazón. Hazlo ahora.